Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a La Batalla Cultural en Radio Libertad. Hoy tenemos un programa de auténtico lujo porque tenemos con nosotros a uno de los intelectuales liberales más influyentes del mundo hispano. Un pensador que ha dedicado buena parte de su trayectoria a defender la libertad individual, la economía de mercado y los valores de la sociedad abierta frente al avance del colectivismo y el populismo. Es un auténtico placer dar la bienvenida hoy con nosotros a Axel Kaiser. Axel es abogado y doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg en Alemania. Ha sido investigador asociado de la Fundación para el Progreso de Chile, fellow de Adam Smith Center, del Adam Smith Center en la Universidad Internacional de Florida, y columnista en numerosos medios internacionales y autor de libros como de gran impacto como La tiranía de la igualdad, del engaño populista, la neoinquisición o Parásitos mentales. Su último libro es Nazicomunismo, un ensayo sobre la identidad ideológica de ambos colectivismos. El pensamiento de Axel se ha convertido en una referencia fundamental para comprender el debate contemporáneo sobre la libertad y el papel del Estado. Además, Axel tiene algo que es cada vez más escaso. No tiene miedo a discutir las ideas dominantes, como hacemos aquí. Hoy nos acompaña para hablar de libertad, de política, de economía, de la batalla cultural que se libra en Occidente y de los desafíos que afrontan nuestras sociedades en el siglo XXI. Así que, sin más, abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural. Muy bien, pues muy buenos días, Axel, encantado de tenerte aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, encantado de estar con ustedes y contento de estar en esta hermosa ciudad acá en Madrid, a pesar del calor. Muy bien. Mira, tenemos hoy en el estudio a Pablo Martín Grande, otro de nuestros guerreros de la batalla cultural. Un placer. A Enrique Galán, también, encantado. ¿Cómo estás? Y a Julián López. Un placer. Y conmigo, Emilio Domínguez, completamos el cuarteto que tenemos ahí el honor de entrevistarte hoy y de charlar un poco contigo de esto, de la batalla cultural. Pero antes de nada, hay una pregunta que es siempre de obligado, hay que hacerla obligadamente, que es ¿anarcocapitalista o minarquista, Axel? Yo digo que soy un liberal clásico con tendencias minarquistas, casado con esta filosofía, pero tengo un affair con el anarcocapitalismo. Simplemente porque creo que el anarcocapitalismo es una posición un tanto utópica, nada más que por eso. Porque lamentablemente los seres humanos somos una especie muy violenta. Y si tú no tienes una organización como es un Estado para defenderte de agresiones de terceros, y el Estado es la máquina más eficiente para matar, ya lo sabemos, desde luego, entonces otro la va a tener. Ese es el gran problema. Tal vez en países pequeños no lo necesitas, porque de alguna manera están bajo la protección de otros estados más grandes. O sea, Mónaco claramente no tiene ni una capacidad de defenderse, Liechtenstein tampoco, pero no creo que sean ejemplos realmente de lo que estamos hablando. Otra cosa es que Estados Unidos no tuviera fuerzas armadas y un Estado capaz de enfrentar a uno como el de China, porque China sí lo va a tener. En China nadie discute sobre el narcocapitalismo, nadie está pensando en la idea de que no haya un Estado con poder militar, nuclear y todo lo demás. Entonces no veo cómo en un mundo así tú vas a poder tener una sociedad sin Estado, para ser bien honesto. Se podría inventar tal vez alguna teoría un poco sofisticada de sistemas de defensa, pero efectivamente creo que el Estado es el más eficiente a la hora de preparar mecanismos para aniquilar a otros. Pero chiquitito, ¿no? Por lo menos eso sí. En todo lo que es, la vida social dentro de una comunidad política, el Estado no debería meterse prácticamente. Seguridad y defensa, ok, que hasta Nozick acepta eso. Pero el resto no se debería meter en nada. Cero redistribución de riqueza, cero intervencionismo en general, toda esta patraña de los bienes públicos, por lo menos de la mayoría de los casos esto es un mito, y así sucesivamente. O sea, un Estado con un 5% del producto sería más que suficiente. Para estados los del nazicomunismo, ¿no? Eso sí que, bueno, claro, ahí tienes. Que es el paradigma, ¿no? Por eso te digo, ahí tienes los estados gigantescos, totalitarios, la Unión Soviética, la Alemania nazi, bueno, y muchos otros casos. Y ahí, efectivamente, es difícil imaginar una estructura más efectiva para aniquilar seres humanos que el Estado, ¿no? Y si no existiera Estado, no tendríamos tampoco la envergadura de las guerras que tenemos
hoy la posibilidad de aniquilar tal vez a la especie humana no se habría desarrollado motu propio por el sector privado, pero es porque hay una realidad que es parte de nuestra naturaleza, que somos una especie violenta y dada a agredir a otros, a querer quedarnos con las cosas de otros, a ser tribales, a ver a otra tribu como un enemigo existencial y eventualmente hasta exterminarla. Y esa es la historia del Homo sapiens. Entonces, mientras la naturaleza humana exista, y salvo que inventemos alguna tecnología que nos permita reemplazar el Estado de alguna manera y nos dividamos en distintos grupos, creo que no es posible no tener Estado. Como un mal necesario, ¿no? Es un mal, de todos modos, pero es un mal necesario, como decía Thomas Paine, y en el peor de los casos uno intolerable, pero es un mal necesario. Ahora, Estado liberal con Estado de Derecho. Pues Enrique Galán, sí, has leído tu libro además. No, porque a mí me parece, vamos, todo el tema de los autoritarismos y tal me parece fascinante y todo parte además de cómo evitar que el Estado se haga más grande. Cómo tener ese mini Estado sin que ese Estado empiece a usar su épica y esas pseudo religiones que explicas muy bien en el libro para hacerse grande. Claro, el punto ese lo hace Huerta de Soto, que te dice, cierto, una vez que tú creas el Estado ya no puedes frenarlo. La expansión se convierte en algo que es intrínseco a la dinámica de lo que es un Estado. Y es muy cierto eso también. Creo en todo caso que por ahí con Hayek y von Mises, la batalla cultural, si tú la logras llevar a cabo de manera efectiva, puedes tener estados que dentro de respetan las libertades individuales y no son tan intrusivos y también tan agresivos con lo que es la propiedad privada de las personas. Porque hoy día con los estados que tú tienes en todo el mundo prácticamente, pero pensemos en Occidente, en España, en Alemania, en Estados Unidos, incluso la redistribución de riqueza es una cosa gigantesca, enorme y abusiva. Acá tienes 45% más o menos del Estado sobre el producto. Y subiendo. Francia tiene más de un 50%. Estados Unidos, si sumas todo bien, también está por sobre un 40%. Y además están todos quebrados porque están todos con un nivel de deuda que no van a poder pagar. Entonces, evidentemente ahí hay un problema. Pero de nuevo, la naturaleza humana, como es predatoria, buena parte de todo ese gasto es para financiar cosas gratis a la gente, porque la gente vota por eso y quiere eso, que el Estado le dé cosas gratis. Entonces hay que hacer una transformación cultural muy profunda. Estados Unidos parte como un país en que el Estado era visto transversalmente por los ciudadanos americanos como el enemigo a mantener muy controlado, ¿no? Y hay toda una discusión si había que hacer incluso una república federal o no. Y eso se va perdiendo en la medida en que las ideas progresistas y el social gospel y todo eso se meten en Estados Unidos en final del 19 en adelante y después con Wilson y Roosevelt toman mucha fuerza y de ahí nunca más se recuperaron y el Estado lo único que hizo fue crecer. Claro, no se puede comparar el Estado de Estados Unidos con lo que un Estado como el que fue el de la Unión Soviética o con lo que hoy día incluso Cuba o algo así. Obviamente en Estados Unidos tienes mucho más libertad, pero el nivel de intromisión en la propiedad de las personas y en la libertad de las personas es una cosa que supera el peor de los absolutismos que hayamos tenido en la historia europea. Y hoy en Europa, más que en Estados Unidos incluso. Porque casi que todo te regula todo, desde la municipalidad hasta el gobierno central hasta la Unión Europea, todos están metidos. Y creo, Axel, que fuiste tú el primero en escribir sobre el concepto, ¿no?, de la batalla cultural. ¿Nos puedes hablar más sobre ello? Sí, La fatal ignorancia, el libro del año 2009, donde yo predije que Chile iba a terminar siéndole muchos años su sistema económico liberal, porque la izquierda estaba avanzando con su diagnóstico respecto al país y con el expreso propósito de destruir lo que ellos llamaban el neoliberalismo, y estaban tomando básicamente la hegemonía del discurso completo. Tú veías a gente de derecha hablar en términos de la izquierda, y cuando tú ya ves eso y ves empresarios hablar en términos de la izquierda, y que el problema es la desigualdad, y que entonces el sistema es tan abusivo, y las iniquidades, y las desigualdades de cuna, y todo eso, y cuando ya no queda nadie hablando de otra forma, lo que te va a pasar es que tu economía política va a girar, en el caso de Chile, de una economía centrada en la producción y creación de riqueza, muy arriba en los índices de libertad económica, a una que se va a enfocar nada más que en la redistribución de riqueza, con lo cual además matas la producción de riqueza. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros llevamos más de una década perdida en Chile. Cuando llega Bachelet II a su segundo gobierno
y destapa, ¿no es cierto?, todas las compuertas del socialismo redistributivo, pasa a la reforma tributaria más desastrosa en la historia reciente del país. La economía se estanca completamente, desaparecen las inversiones, los salarios reales dejan de crecer y bueno, el resultado en parte de eso fue la crisis social del año 2019, que la izquierda aprovechó de manera muy oportunista para tratar de darle un golpe de Estado al presidente Piñera, derrocarlo por la fuerza y intentar después imponer a través de una constitución que se votó después en nuestro país una dictadura de izquierda. Porque lo que hacía la constitución que rechazamos era abrir las puertas para una dictadura de izquierda. Entonces, todo partió así, ¿no? Y como se produjo exactamente lo que yo predije en detalle varios años antes, este libro pasó a ser muy influyente, por ejemplo, en el presidente Milei en Argentina, que antes el presidente lo citaba, lo mostraba en televisión, y el tema de la batalla cultural decía es la clave, porque si no nosotros vamos a hacer las reformas y nos va a pasar lo mismo que le pasó a los chilenos. Hicieron sus reformas, pero las ideas, las élites intelectuales, la hegemonía cultural, como la llamaba Gramsci, terminó siendo de gente de izquierda o de gente anti el capitalismo o de esas medias tintas que al final siempre ceden hacia la izquierda, los de centro, el centro, que muchas veces es lo peor de todo, y nos terminaron arruinando el país que teníamos. Y él dice, no quiero que a nosotros nos pase lo mismo, así que la batalla cultural es clave, ¿ya? Y fue el libro que además dio origen a la Fundación para el Progreso, que es el centro de estudio más influyente en Chile, en formación de jóvenes, impacto en red social y todo, y uno de los más también de impacto en América Latina. Y tanto que es clave que da nombre a nuestro programa y es nuestro leitmotiv, y aquí nos sentimos herederos. Muy orgulloso me siento. De esa tradición. Y Pablo Martín, que además es profesor de universitario, creo que es ahí también donde la batalla es muy importante, en la educación, en la gente joven y cuando se están conformando las ideas con las que, para salirse de ese discurso, ¿no? Woke y muy que ha comprado, efectivamente, igual que aquí en España, toda la derecha. Totalmente fundamental. La pregunta que yo te quería hacer, Axel, es casi obligada. ¿Qué perspectiva ves ahora en Chile, ahora que ha habido ese cambio de gobierno? Yo tengo optimismo de que tanto en Chile como en Argentina hemos logrado un cambio estructural en el sentido de las ideas que predominan en la sociedad. Cuando yo partí, nadie en Chile había leído a Hayek, ni sabía quién era Hayek. Un par de académicos por ahí. Nadie conocía la Escuela Austríaca de Economía. Todo el mundo estaba de acuerdo con el diagnóstico socialdemócrata de que había que redistribuir mucho por razones de justicia. Y hoy tú tienes cientos de miles, millones de personas que creen firmemente en que el Estado tiene que ser sumamente limitado, en que redistribuir riqueza así por así de los ricos es injusto. Y tienes mucha gente en redes sociales de nueva escuela que tienen 100.000, 50.000 seguidores, 150.000 seguidores, que son muchachos de 20 años, 18 años, a veces de 25 años, que antes no existían. Pues las redes sociales fue lo que nos permitió a nosotros, y yo te diría acá, fuimos 3 en América Latina que lideramos muy fuerte esto, que fuimos Agustín Laje, Javier Milei después y yo, viralizar contenido. Entonces tú ya no te quedas solo con lo que te dice el profesor de tu colegio o de la universidad, sino que el muchacho que ve el TikTok o ve el Instagram o el YouTube escucha nuestro discurso y le hace mucho más sentido, y aparte nos ve debatiendo en los programas tradicionales a los que también vamos con la gente izquierda y derrotándolos, porque eso es lo que nunca había pasado. Yo cuando entré a discutir con la gente izquierda en Chile, nadie se atrevía a discutir con los intelectuales y académicos de izquierda, nadie, estaban todos aterrados porque les daban toda la superioridad moral, y cuando yo digo pues ustedes no tienen la superioridad moral, ustedes son el lado de la inmoralidad, y empiezo a argumentar y a escribir los libros y los papers y toda la cuestión, y yo no rehuía a ningún programa de televisión y a ninguna confrontación. De pronto se genera una épica de acá hay un gladiador, y además empieza a abrirle la cabeza a la gente. Mucha gente que ahora nos apoya hasta financieramente en la Fundación para el Progreso nos decían, yo te leía al principio y me chocaba lo que leía. Después de a poco empecé a ver que tenías razón, porque claro, cuando tú tienes un sistema de creencia instalado, es muy difícil cambiarlo, porque emocionalmente reaccionas en contra de... Tu cerebro está programado para reaccionar de una manera que es cerrada. Por eso convertir a un comunista es casi imposible, convertir a un nazi es casi imposible, porque son fanáticos. Pero hay gente que no está tan infectada de estos parásitos mentales y que todavía los puedes convencer cuando les muestras la luz. Y lo que más importante es las nuevas generaciones, porque esas todavía no saben bien qué pensar. Entonces tú ya entras a nivel de colegio y luego universidad, puedes hacer una diferencia enorme. Entonces soy muy optimista, y por ejemplo, que soy muy amigo del presidente Milei en Argentina, yo gané todas las apuestas hasta ahora diciendo que el presidente Milei primero
iba a salir elegido presidente, me decían que yo era un demente. Después que iba a durar como presidente, porque me decían que estaba loco, porque le iban a paralizar el país, en 2 meses iba a caer. Después que le iba a ir bien en las elecciones de medio término del año pasado. Me decían que yo era un desquiciado porque lo de Buenos Aires demostraba que el gobierno estaba acabado. Y ahora estoy diciendo que va a salir reelegido y todavía mucha gente que te dice no, pero no es tan claro y lo dudan. Nadie que haya apostado en contra de Milei ha ganado hasta ahora. Ni una sola persona. Todos han perdido sus apuestas. Como lo que apuestan contra Elon Musk. Nadie gana. Yo vengo escuchando hace 10 años atrás que Tesla hay que ir short contra las acciones de Tesla y lo único que hacen es subir. Han perdido toda la plata los que han hecho eso. Bueno, lo mismo pasa en el caso de Milei. ¿Y por qué? Porque creo que la transformación estructural a nivel de gente joven es muy profunda. Milei sacó 70% de los votos entre jóvenes de 16 y 24 años. Esa gente no votó por Milei porque le gusta solo el peinado de Milei. Esa gente votó por Milei porque se convenció de las ideas de la libertad, tal como antes estaban convencidos los argentinos de las ideas peronistas. Entonces hay un cambio estructural, yo creo que esto es sostenible, los números además están acompañando cada vez más. Y me parece que Argentina, si tú me preguntas a mí, espero no equivocarme en esto, es el país del futuro realmente. Yo le veo mucho más futuro a Argentina que cualquier país de Europa. Eso llevo diciendo yo ya los últimos 2 años y la gente me trata por loco igualmente, incluso con catedráticos de universidad. Yo se lo digo, me apuesto contigo lo que quieras que en 10 años Argentina va a ser potencia mundial. Y la gente no lo cree, ¿eh? Y yo estoy totalmente convencido. Es uno de los argumentos que yo también uso en esta discusión. Nosotros estamos pensando en que mucha gente de Europa, ojalá ningún zurdo, emigren a Argentina y Chile, porque necesitamos gente buena, capital humano. Ustedes traen a los de África, nosotros nos llevamos a los europeos para allá. ¿Qué les parece? Me parece genial, yo el primero. Yo ya te mando el currículum. En cuanto vamos a necesitar mucho capital humano. Mi currículum, especialista en Chile y nuclear, Argentina. Ahora cuidado, que están con la ley de nietos esta española, están van a permitir votar a casi 2,5 millones de personas de toda Hispanoamérica en las elecciones españolas. De hecho, Buenos Aires creo que va a ser la tercera ciudad de España a nivel electoral, de censo electoral. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, intentando dar un pucherazo, claro, e intentando, pues eso. Yo creo que me sorprendería voten por la izquierda. Yo creo que van a votar mucho más por la derecha. De partida, ningún venezolano va a votar por Sánchez y toda esta gente corrupta que ha defendido a la dictadura de Maduro. Y lo veo difícil, porque la gente que migra normalmente está muy, muy, muy en contra de lo que está pasando en su país, al menos en el caso de Sudamérica, ¿ya? Los mexicanos me parece a mí que no entienden bien por qué migran, muchos de ellos. Van, tienen más familia allá y se van. Pero los que se han ido de Venezuela saben perfectamente, los que se han ido de Cuba saben perfectamente, los que se han ido de Argentina saben perfectamente. Sí, pero no son los que se han ido, Axel, son los que están allí, que son nietos de los que se fueron huyendo de la guerra civil. Bueno, si se te da una distribución de voto como la que se da allá, debieran ser más o menos parecido a lo que pasa hoy en las elecciones. Es que parece que va como muy focalizado, ¿no? Porque bueno, el nicho que están nacionalizando es un nicho con un corte sociológico pues bastante... O sea, esta es gente que está allá, no que vive acá. No, que está allá. Ah, ok. Y van a votar desde allí, por correo, además, con toda la corrupción que tienen esto. Bueno, y hasta, ya te digo, o sea, Buenos Aires es la tercera ciudad de España a nivel de censo electoral. Yo no he visto los datos, pero podría ser que sea una muestra sesgada de manera tal de que le favorezca a la izquierda esto. Sí, es claro. un peligro de pucherazo importante que hay en España y que, como siempre, la derecha española, como está totalmente dormida, este Partido Popular también, este tipo de cosas que están... Dormida no, Emilio, lo que están es asustados, como mencionaba Axel antes. Están asustados, no tienen fuerza, no tienen energía. Qué pena eso, no tienen testículos, como diríamos aquí en... Falta testosterona. Y testículos también. Y también conocimiento, yo creo, porque al final lo que ha dicho Axel, que la juventud pues se interesa por las ideas austriacas y demás, pero el mundo de la empresa realmente, pues no. O yo por lo menos no lo noto. O sea, realmente ellos están más en los modelos neoclásicos, keynesianismo y tal, que es algo que no combate de la misma forma pues las ideas colectivistas con la misma fuerza que lo que es la lógica deductiva de la escuela austriaca. Y yo creo que eso es la clave y es lo que le falta un poco a la derecha aquí en España. Realmente entender el proceso y armarse teóricamente para de verdad decir, oye, aquí estamos nosotros y no estamos aquí simplemente mostrándote que el PIB está subiendo y qué bueno es eso y ya está. Porque con eso no, y lo explicas muy bien, con eso no rebates una cuasi religión como es el comunismo o el fascismo.
Tú tienes que tener una épica y sobre todo una filosofía política, una teoría sobre lo justo, sobre la sociedad justa, que terminan compartiendo las mayorías. Y eso es lo que te permite, además de los argumentos prácticos de que el gobierno no lo hace bien, de que entonces hay que hacer un cambio, que esto, que lo otro, dar vuelta al escenario. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de las élites económicas, no solo acá, en Alemania, que es mi otro país también, que tú no tienes nadie que está realmente dando una pelea en esa línea, como si tienes algunos casos en América Latina y muchos en Estados Unidos. O sea, acá están de alguna manera, da la impresión, todos acomodados con el poder político. Sí, son lo que denomina mi ley empresarios, ¿no? Sí, Cuanto exacto. más grandes, más Y en Alemania, Francia sí, y en todos lados tienes un par de familias y grupos empresariales enormes, porque en Europa casi no hay innovación, en el sentido comparado con Estados Unidos. Bueno, tenemos esto, Axel. No te Bueno, tenemos- esto me impresionó a mí. Estamos de la Yo botella. estaba viendo el IPO de SpaceX y después Estamos. abrí esto y dije, no, Sí. pero esto no se puede tiene nada que comparar ver. con SpaceX. No ¿no? tiene nada que ver. Esto es una regulación que llega a la médula de de todas las actividades económicas, una hiperregulación Lo matan que todo. está esclerotizando absolutamente Todo. a todo el tejido económico. Todo el mundo pretende que el Estado le deje su mercado cautivo, que no haya competencia. Si viene alguien de la competencia, pues hay que regularlo más, hay que ponerle más requisitos, Así es. etcétera. Socialismo Y todo a su esto máxima expresión. es una cascada terrible, Sí. ¿no? Hacia un lugar Hacia en la el que decadencia. hacia Pero mira los datos. parálisis. Europa tenía el mismo PIB per cápita que Estados Unidos el mismo PIB, perdón, que Estados Unidos el año 90. Eso es. Hoy día Europa, Estados Unidos tiene un 80% más. Un 80% más de Producto Interno Bruto. Si tú agarras España, Inglaterra o Alemania y los pones como un estado dentro de Estados Unidos, en términos de PIB per cápita serían el estado número 51. Sí. O sea, serían los estados más pobres en términos de per cápita de todo Estados Unidos. Sí, peor que Mississippi. Peor que Mississippi. O sea, ¿qué es esto? Cuando tú ves la cantidad de unicornios que se crean, Estados Unidos se lleva el 50% y Europa, toda Europa, incluido Inglaterra, tenía algo así como el 20%, creo. O menos, el 18%, no me acuerdo exactamente cuál era la cifra, pero era... Y el resto es China, básicamente. ¿Ya? Entonces, y este es un país con un capital humano impresionante, que todavía tiene en ciencias y tecnología buenas universidades con investigadores, etcétera, porque humanidad es un desastre igual que en todos lados. Es puro marxismo. Infectados por esos parásitos. Totalmente parasitado. Absoluto. Es Alien, las colonias de Alien. Esto están ahí. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Y el crecimiento económico, piensa en un país como Alemania, que es mi país, digamos, lo de viene mi antepasado, yo estudié ahí, viví ahí, hablo el idioma, tengo el pasaporte, o sea, me encanta mi país, digamos, Alemania. Alemania lleva un proceso de crecimiento, de estancamiento económico de prácticamente una década. Bueno, todo relacionado, como dice muy bien Emilio muchas veces, con el camelo climático también, ¿no? Se han Sí. tirado Bueno, un la pie, política claro. energética alemana es la política pública más estúpida que se ha hecho en la historia de la humanidad. Sí. No hay una política energética más imbécil. Y tienen el precio de la energía más alto. ¿Y saben cuánto han logrado diversificar su matriz energética? Era algo así como... si la cantidad de energías renovables ha aumentado 5% del suministro de todo, después de haber gastado millón de millones de euros en subsidios y otras cosas, de haber apagado sus reactores nucleares con la peor política desde la Segunda Guerra Mundial, que fue Merkel, la peor canciller de Alemania, lejos, después de haber prohibido, obviamente, todo lo demás, petróleo, gas, carbón, bueno, dependían del gas ruso, ¿no? Y ese fue parte del negocio, pero Sí, pero se cortó el eso se oleoducto. cortó. Por los americanos, además, según todo Hubo indica. sí, ahí cuando bombardearon abajo. El Nord Stream, sí. Sí, el Nord Stream. Pero la verdad es que cuando tú ves eso, y desindustrialización, la producción industrial en Alemania viene cayendo hace años, sistemáticamente. Yo sigo la discusión allá, y es una discusión de estamos dejando de ser un país del primer mundo. Estamos dejando de ser una potencia industrial. Y todos los que pueden pasar y no invertir en Alemania, no invierten. La regulación, otra locura más. Los impuestos, otra locura más. La deuda. Entonces, y con un gobierno, un sistema político completamente disfuncional, donde tienes un canciller que es Merz, que es un verdadero idiota. Porque eso es lo que es Merz. Bueno, en eso competimos en Europa, ¿eh? Políticamente Líderes- hablando. en líderes Pero por último, competición. Sánchez, te digo, es un tipo indecente, corrupto, mala persona, que quiere destruir España o armar una dictadura. Pero no Si un pudiera idiota. lo haría, pero idiota no es. ¿Ya? Pero Merz, esta obsesión que tiene con que no vamos a pactar con la AfD, que es el partido
digamos, de derecha ya en Alemania, que hoy día es el más grande en Alemania probablemente, pero sí con los socialdemócratas, que son responsables de, en buena medida, toda esta catástrofe de la que estamos hablando. Entonces no le dejan pasar nada. Y mientras tanto su partido va colapsando en apoyo. Los alemanes están cada vez más frustrados y más enojados. Tienen un problema gigantesco con la migración. 50% de las transferencias sociales van a inmigrantes en Alemania. Los alemanes trabajan para pagarle a gente que no trabaja y no hace absolutamente nada, y que además se pone a delinquir, a matar gente, a atentados terroristas y a violar mujeres. Sí, eso es igual que en España. En eso no nos diferenciamos de los alemanes. Bueno, pero yo creo que en Alemania es peor por la cantidad de inmigrantes y la cantidad de plata que les dan. No he visto los datos acá, para ser honesto. Aquí es 600 euros por cabeza. ¿Sí? En Alemania... Across the board. En Alemania... 5 o 7 hijos. Hay gente que se gana 4.000 euros. Bueno, entonces, pero Alemania, como te digo, está en un proceso de decadencia brutal, y hay mucha gente que dice que no es reversible. Entonces, ¿y eso qué va a hacer significar para Europa? Ojo. Porque Alemania siempre ha sido la locomotora, y eso se está terminando, y no quieren aprender. Y podrías pasar a un gobierno de centro y derecha, donde pasen reformas muy buenas, muy rápido, pero los demócratas cristianos no quieren. Prefieren que el país siga yéndose al tacho de la basura y siga colapsando antes de pactar con la Alice Weidel, que ellos dicen que es nazi, una mujer lesbiana casada con una india, ¿ya? Y que dice que hay que reducir el tamaño del Estado y que hay que bajar impuestos y que hay que solamente cuidar la frontera para que no entren todos los inmigrantes de África y de países árabes. Eso es todo lo que está diciendo. Entonces es nazi. Y eso lo dice una persona como Merz, que yo en algún minuto le tenía mucha fe a Merz, muchos años atrás, cuando yo vivía 10 años atrás, y ahora se convirtió en el aliado más confiable de la izquierda woke en Alemania, que quiere destruir el país. A lo mejor es que es pariente de Rajoy. Bueno, lo sabemos. Bueno, Rajoy fue una gran decepción, tampoco hizo absolutamente nada, teniendo mayoría, ¿no? Sí. Bueno, hablando de nazis, por cierto, nazis de verdad, vienes presentando aquí a España, llevas una racha de entrevistas enorme, llevas presentando nazicomunismo, por qué marxistas, leninistas y nazifascistas son gemelos ideológicos, y nosotros siempre recordamos esa entrevista ya mítica de Pablo Iglesias con Antonio Escotado, en la cual Antonio le dice que, bueno, pero... ¿y en qué se diferencian, no? Y Pablo Iglesias cortocircuita en su propio programa, ¿no? Te quería preguntar, ¿de qué va nazicomunismo y por qué realmente te has dado cuenta de algo que todos sospechábamos que son muy, muy parecidos? Mira, este libro, ha generado mucha polémica, como era esperable en América Latina. Me generó y produjo una discusión con Petro en Twitter, larga, presidente de Colombia, que obviamente no lo había ni leído. Lo citó el presidente Milei en una entrevista, me lo ha recomendado María Corina Machado, está atrás en la frase. Cuento esto porque para que la gente esté enterada del impacto que está teniendo. Yo hace muchos años, habiendo leído el libro Camino y Servidumbre de Friedrich Hayek, noté que él le daba mucha importancia a este tema porque decía que básicamente eran dos formas de colectivismo, tanto el nazismo como el comunismo, que no tenían una diferencia fundamental. Hayek no profundiza salvo en un capítulo que se llama Las raíces socialistas del nazismo, que está en el libro Camino de Servidumbre. O sea, yo no soy el primero en decir esto. Ojalá hubiera sido el primero, no. Hayek ya lo había dicho. Pero a mí me parecía que había que hacer un estudio mucho más acabado que solo la filosofía económica y las ideas colectivistas en general. Y yo entré a analizar una serie de cuestiones. Por ejemplo, son 5 capítulos. Y esto también lo aprendí de Mises y Hayek. El antirracionalismo de los nazis, ellos lo toman de Marx. O sea, esta idea de que la clase determina tu sistema de creencias y por lo tanto no hay verdad fuera de tu clase social, el polilogismo. Sí. Eso lo explica muy bien Mises y lo explica muy bien Hayek. Yo pongo además ejemplos después históricos de cómo purgan a todos los científicos judíos en Alemania, todos los científicos burgueses en Rusia, etcétera, derivado del polilogismo. Después, incluso la ciencia que conviene al partido y la que no conviene al partido eso es directamente desaparece por puro fanatismo. Por el polilogismo, porque se pensaba que el judío no podía hacer ciencia de verdad, que la ciencia de verdad era la aria, y en el otro se pensaba que el burgués no podía hacer ciencia de verdad porque la ciencia de verdad era el materialismo dialéctico, la ciencia marxista. O sea, ese es el nivel de delirio. Después el antiindividualismo, colectivismo es obvio, y lo explico, y ahí sí me voy muy a Mussolini también, que lo pongo como uno de los referentes de esta filosofía, y tengo todas las citas y las cifras. Después el anticapitalismo o socialismo, que está este mito que los nazis eran procapitalistas, que es una estupidez.
francamente. Y es contra lo que Hayek también escribe. Y manda un informe a Lord Beveridge el año 33, dice, y el informe se llama Nazi-socialismo. Yo por eso le puse nazi-comunismo a este libro. Porque Hayek se está refiriendo al socialismo marxista, ¿no es cierto? Le explicaba, oye, si estos tipos son anticapitalistas, lee el programa, los 25 puntos del programa nacional socialista. Y dice Hayek ahí, yo tengo... Socialista. Yo tengo ahí otros datos duros, informes, citas de Hitler y de Goebbels y muchas otras cosas, donde Hayek dice, pero si era muy conocida la facilidad con la que los nazis se pasaban al Partido Comunista y viceversa. ¿Ya? Y yo explico ahí también cómo dice Hitler que él, al principio su partido estaba compuesto por gente izquierda. 90%, dice Hitler, eran toda gente izquierda. Y en el Mein Kampf dice, los de izquierda que iban a marxistas que iban a boicotear nuestras reuniones, salían convencidos. Se quedaban. Sí, salían convencidos de lo que estábamos hablando. ¿Ya? Y que a nosotros nos consideraban bolcheviques, los empresarios, los industriales nos consideraban bolcheviques disfrazados, dice Hitler. Entonces, toda esta idea de que los nazis eran casi que Adam Smith reencarnada para defender el orden capitalista es absurda. Y por lo demás, un estudio muy importante de un historiador alemán, Jürgen Falter, que hizo un trabajo de esos que, de archivo increíble, 10 años, donde él demuestra que el 40% de la militancia del partido nazi era clase obrera. No es cierto que este era un partido de la burguesía, que es la mentira que cuenta la izquierda desde el principio. Era de masas absoluto. Para reaccionar en contra de la amenaza del marxismo. No, no es verdad. Era un movimiento que, como dice Hayek, competía por el mismo tipo de mentalidad. ¿Ya? La diferencia esencial es que uno es nacionalista, el otro es internacionalista, y eso sí es una diferencia relevante teórica. Que tenía que haber contestado Pablo Iglesias, ¿no? Ajá, eso es lo que debería haber dicho él. Pero todo lo demás es igual. Después está el anticristianismo, que a mí me parece fue una de las cosas más reveladoras de mi investigación, ¿no? Marx con su teoría del opio del pueblo, los nazis con toda esta cosa anticristiana de la religión de los esclavos y de la gente también débil. Mamando un poco de Nietzsche, ¿no? Y sí. Dicen que razón, sí, ¿no? maman un poco, pero lo distorsionaron. Nietzsche habría estado completamente repugnado de los nazis porque le cargaba el colectivismo a Nietzsche, le cargaba la idea del socialismo, de la mente tribal. De hecho, Nietzsche escribe expresamente en contra de la idea del socialismo. Claro, es el individuo, ¿no? Es la singularidad del individuo, nunca la cosa colectiva. O sea, esta idea de que hay... Tergiversado Claro, absolutamente. no, totalmente. El superhombre pensado como una raza superior que colectivamente oprime a las otras es una cosa que a Nietzsche le habría parecido delirante, disparate, completamente estúpida. Claro, se habría revolcado en su tumba de haber visto esto. Y el último, que es el factor, que es el antihumanismo, que estas dos ideologías obviamente desintegran al ser humano de su esencia de dignidad. Completamente la aplastan en función de la purificación de lo que ellos consideran que es el pecado social, ¿no? Y por eso el terrorismo purificador es un elemento clave acá, el campo de concentración, el genocidio, es de la esencia del marxismo el genocidio, de la esencia. Que la gente trata de decir, no se aplicó marxismo de verdad, Marx no pensaba eso. Bueno, yo tengo todas las citas de Lenin, Marx y Engels donde ellos hablan además del exterminio de montones de grupos de personas. Sí. La última palabra de las ciencias sociales era la lucha sangrienta o la nada y cosas así. Exacto. Y Engels diciendo que había que exterminar a los pueblos eslavos porque eran reaccionarios y además los miraban en menos. El racismo antinegro de Marx y Engels, porque Marx tenía un yerno que era medio cubano y el mono y el negrito y todo esto sí lo trataban. Marx y Engels se burlaban de él. Y partidario de la esclavitud en Estados Unidos, de los negros en el sur, especialmente Estados Unidos. O sea, ese es Marx. Además de su ensayo sobre la cuestión judía, que tiene unas frases contra los judíos que son como idénticas a las del Mein Kampf, como si Hitler las hubiera plagiado. Es increíble que se haya trazado una diferencia entre ambos movimientos con todo esto. Siempre todas estas ideologías totalitarias, ¿no? y colectivistas van buscando siempre el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Ahora mismo, o sea, este libro es muy útil para desmontar también el que aquí enseguida con el dedo acusador a cualquiera que no es del zurderío, del progresismo, del wokismo, se le dice facha, fascista. Sí. Facha, fascista, ¿no? Es como la muletilla. Y es muy importante este libro porque cuando te dicen fascista, cierto que es un significante vacío, diría Laclau, finalmente. Cuando te dicen fascista, sin definir, no se define el término, es algo que no tiene contenido, porque es evidente que el concepto fascismo trata de hacer referencia a los nazis. Y como los nazis son lo peor que ha existido en la historia humana, en el imaginario colectivo, y Hitler es el demonio encarnado, entonces al decirte fascista, lo que están diciendo en realidad es, tú eres mala persona, yo soy buena persona, y por lo tanto no tengo la necesidad de discutir contigo. Tú estás mal y equivocado, tú tienes malas intenciones, eres demoníaco, yo soy bueno. Punto. Por eso es importante para la discusión actual entender que ellos son los nazis.
Eso es. Ellos son los verdaderos nazis, Los que en fascistas. esencia son lo mismo que los fascistas. Por eso el libro la dedicatoria es a todos aquellos fascistas que posan de antifascistas, porque ellos son fascistas. La izquierda, en esencia, es fascista hoy día. Es fascista. Lo más parecido que ha habido al fascismo desde que se desaparecen estos movimientos son ellos, los que se dicen progresistas. Sí, No estoy hablando de un socialdemócrata moderado. un tibio no socialista. estoy hablando de eso. Estoy hablando de izquierda socialista, obviamente los de Podemos, toda esta gente. En esencia son fascistas. Por eso cuando Escotado le dice a Pablo Iglesias, bueno, ¿y qué diferencia hay? En el fondo le está diciendo, ¿qué diferencia hay entre lo que crees tú y lo que creían los nazis? ¿Qué diferencia hay? Si no hay diferencia, él mismo se declara heredero de la revolución jacobina, que yo la tengo analizada también en el libro, que es los primeros en crear este terrorismo purificador, esta escatología, son los jacobinos. Y los nazis y los marxistas, que tienen una matriz común, son herederos de ellos. Y ninguno quiere dialogar al final. Lo que te están diciendo cuando Son te dicen fanáticos. nazi es no querer dialogar, es tener ese parásito mental instalado que no quieren discutir. Pero por Es que es eso- muy efectivo como recurso retórico, porque es precisamente al decirte nazi, o homofóbico, o transfóbico, o xenófobo, o cualquiera de estas cosas, ya es no hacerme cargo de tu argumento, porque de vista al público te dejé como el que está al lado del mal y yo del bien. Entonces tengo el pedestal de la moralidad y con eso ya gané. No necesito entrar a discutir. Ya gané de caras al público. Porque si a ti te dicen nazi y eso queda con el público, tú ya perdiste. Porque el público puede no saber nada, pero sí sabe que los nazis son malos. Entonces tú estás del lado de los malos. Ahora, ese recurso está perdiendo cada vez más efectividad, hay que decirlo. Pero sí es importante, este libro se va a publicar en Estados Unidos también, entender la identidad ideológica y cómo básicamente los marxistas, Marx, que es el gran profeta de todos estos y que lo aman en todas las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales de Occidente, dieron las puertas de entrada a los nazis. Y, Bueno, a los nazis y tantos otros, porque de hecho, en ya los China, claro, bueno, en a los China, chinos, lo que a se los- hizo en China ya deja... Yo digo a los nazis y los fascistas porque finalmente, como ellos están tan obsesionados con el ser antinazi y antifascista, cuando son ellos los nazis y los fascistas. De hecho, había algún fan de Marx, ¿no? Entre los grandes nombres del partido nazi. Bueno, Goebbels era muy admirador de Marx y Mussolini, ya ni hablar. Mussolini partió como marxista convencido, que llevaba una medalla de Karl Marx en el bolsillo como amuleto y que cita a Karl Marx en su ensayo contra Dios, donde dice Dios no existe, y lo cita a Marx y dice el arrelopio del pueblo y todo lo demás. Y él cambia en la Primera Guerra Mundial y abraza más la idea esta del nacionalismo para no tener la lucha de clase interna, pero él es entrevistado por Emil Ludwig ya cuando es dictador de Italia y él elogia a Marx, Mussolini. Nunca se identificó como un antimarxista en ese sentido. Contra el internacionalismo sí, pero Marx, Hitler sí era más explícito porque era un judío y no sé qué, entonces lo detestaban a Marx y a Engels como por ser judíos y por la traición por el internacionalismo, por la traición a los intereses vitales de Alemania. Y además, lo increíble, los nazis acusaban a los marxistas, especialmente a Lenin y a los bolcheviques, de ser vendidos al capitalismo internacional. O sea, nosotros somos más anticapitalistas que ustedes, eso es lo que dicen. Porque Lenin, con la nueva política económica, había recibido inversiones de Estados Unidos y supuestamente créditos de Wall Street. Entonces, hay todo un artículo de Goebbels donde él dice, bueno, Lenin o Hitler, se hace la pregunta, y dice, bueno, los marxistas y nosotros más o menos perseguimos lo mismo, estamos en la misma familia. Lo dice Goebbels. Pero los verdaderos socialistas somos nosotros, no ellos que están vendidos al capitalismo judaico internacional. Impresionante. Muy Increíble. Oye, pues vamos a hacer una paradita técnica en el camino, vamos a poner un temita, que hoy además que tenemos a Pablo con nosotros, nos lo vas a presentar, ¿no? De tu grupo Tangerine muy Flavor. rápidamente, Empty Fantasies, una de nuestras que nos canciones queda favoritas. un cuartito de hora final, de recta final del programa, hacemos la paradita técnica y seguimos. Vamos con Empty Fantasies, fantasías vacías, que tiene algo que ver con esto. Y nada, volvemos enseguida con Axel. Vale. Figured out there's no sunshine if it is raining in her eyes. Do you understand it? He's not the guy, the
aquí ya estamos de vuelta con Axel Kaiser en el estudio y estamos hablando del libro Nazicomunismo, que yo creo que le hemos dado un buen repaso, pero ya hablando un poco, porque claro, también a veces la gente como que dice, bueno, sí, estas son las bases de por qué estamos ahora en la batalla cultural, porque estamos ahora en esta lucha de ideas, ¿no? Esa arma arrojadiza de nazi, tú, fascista, tal, ¿no? Que se echan encima, pero un poco también como por entrar en la sociología que tenemos ahora que estamos precisamente, como estamos hablando, dando la batalla cultural. ¿Tú qué crees que estamos en un escenario un poco más como en el de Matrix, Un Mundo Feliz, 1984, ¿no? O sea, esta sociedad más ya posmoderna, ¿no? En la que ya estos colectivismos, ¿no? Como que parece que se han diluido en una especie de ideas, ¿no? Del neomarxismo y de todo esto. O sea, ¿cómo ha calado esto y cómo ves tú un poco la sociedad? De esas 3 novelas, por ejemplo, que te digo, y ahora con el tema de la IA, etcétera. O sea, ¿cómo ves tú el desarrollo a corto plazo, ¿no? ¿En qué mundo de estos nos podemos llegar a encontrar? Tal vez hay un ingrediente de todas las anteriores, pero yo te diría que el posmodernismo como filosofía, que además se ha tomado todas las universidades más importantes en Occidente, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, es una posición que se asemeja a la de la película Matrix en el sentido de que ellos creen tener la pastilla roja, de que Occidente sería todo este enjambre de ideas, instituciones, principios, tradiciones y discursos creados por el hombre blanco heterosexual para oprimir, reprimir y marginar a todas las minorías imaginables en beneficio de nosotros, los hombres blancos heterosexuales, y ellos han sido capaces de ver, ¿no es cierto?, la realidad como tal cual es, y se han propuesto destruir la Matrix. Entonces, están ellos delirando, por supuesto, pero, a mi juicio, nosotros estamos en una crisis civilizatoria en Occidente. O sea, que si tú no frenas algunas tendencias que hay hoy, especialmente en Europa, esto se acabó. Se acabó, y no es un decir, se acabó en 2 generaciones. Se acabó. O sea, no vas a tener las instituciones del Estado de Derecho que tienes hoy, que cada vez están más deterioradas. No vas a tener los niveles de seguridad pública que tienes hoy, no vas a tener los niveles de prosperidad económica que conociste, como es evidente en el caso de Europa, lo que comentábamos anteriormente, que se está quedando relativamente Estados Unidos completamente atrás. No vas a tener ni siquiera la realidad poblacional por la extinción de la población europea. Se va a acabar, obviamente, la predominancia de la etnia blanca en Europa, con lo cual se acaba Europa, es así de simple. Y desde ese punto de vista creo que estamos enfrentando una situación, y poca gente es consciente, de declive, que tendrías que llegar probablemente a la caída del Imperio Romano para tener algo similar, porque Occidente ha sido, pero definitivamente, la potencia más influyente de la historia humana, pero además de los últimos 500 años. Y que eso esté empezando a caer de manera tan acelerada, y esperemos que sea reversible, pero si no lo es, va a cambiar por completo la forma de vida en todas partes. Ya la está cambiando. Ya Londres no es lo que era. Ya Berlín no es lo que era. Ya muchas ciudades en Alemania, en Austria, en Francia no son lo que eran. Donde rige la Sharia, donde la policía no entra, donde además has tenido un problema que este es el de fondo, que también se da en Estados Unidos. Los mínimos comunes que tú tenías para conversar en sociedades democráticas de la posguerra han desaparecido. ¿Qué tenemos nosotros en común con personas que creen que tú puedes cambiar tu sexo como tú quieras y convertirte en mujer u hombre, que tú puedes ser un Therian, identificarte con un animal, que los hombres tienen que poder competir en deportes hasta de combate con mujeres y poder ganarles, digamos, como fue el caso de las Olimpiadas? Eso se está empezando a revertir, por suerte, pero que no creen en el derecho a propiedad, porque por ellos lo destruirían o te confiscarían todo, le quitarían todo a los ricos, y que odian lo que Scruton llamaba la ecofobia, odian todo lo que representa su país y lo quieren destrozar. O sea, esta idea en España de que la explotan obviamente los populistas de izquierda de América Latina, de que fuimos tan malos por las colonias, que es una estupidez desde cualquier punto de vista. O sea, tiene que ser descerebrado para pensar algo así. Sí, además totalmente fuera de contexto. No. Ni siquiera por fuera de contexto. En el contexto de la época, lo mejor que le pudo pasar a América fue la colonización española. O sea, nadie que haya leído un poco de lo que eran las realidades de los pueblos indígenas. Pues los aztecas eran una genocida que exterminaban 40.000 personas al año. Bueno,
Pero tú ves a gente en España, y un grupo no menor en la izquierda, básicamente le tienen tanto odio a este país, lo quieren destruir tan a toda costa, a esta civilización y a este país en particular, que yo te pregunto, ¿qué tienes en común ya con ellos? Ni siquiera se sienten orgullosos de la bandera española. Y no hay un poco de eso de ese 1984 cuando empieza con los discursos del odio, ¿no? El discurso del odio. Sí, es como lo que hacen todos los discursos de el la minuto izquierda, de ¿no? odio, El minuto del sí, odio, ¿no? o los 5 minutos, Sí, no me acuerdo cuánto sí, era, sí. de odio contra Goldsmith, ¿no era? Sí, el sí. personaje, Sí. pero ahora es contra tu país, Sí, contra eso es. todo lo que es tuyo, contra la herencia cultural, civilizatoria de tus antepasados, que en el fondo es mirarse al espejo y odiarse a sí mismo. Eso es. Me estoy mirando al espejo y estoy dedicándole el minuto de odio a mí mismo, porque tú eres parte de eso. Yo me pregunto si es posible superar este problema, porque además están aliados con el fundamentalismo islámico. Y lo dijo Tony Blair hace poco, no una persona de derechas. Dijo, tiene que quebrarse la alianza sagrada que hay hoy día, insagrada, porque dijo Unholy Alliance, la alianza insagrada o no sagrada, no sé cómo traducir eso, entre la izquierda y el islamismo fundamentalista, que la hay. Que tienen en común, que odian Occidente y lo quieren destruir. ¿Ya? Entonces, ese es un gran tema que me parece que es al que tenemos que apuntar. Después está todo el índice especial, la humanidad, que eso ya es el mundo feliz de Huxley. Yo creo que por ahí ya vamos en otro camino. Vamos, yo soy positivo, vamos, yo soy positivo y creo que realmente la batalla cultural se está ganando y sobre todo pues esas ideas pueden existir, pero la cosa está en que al final el Estado tiene que estar fuera de todo eso. O sea, tú puedes tener a la gente pensando lo que quiera, lo que no puedes es usar la herramienta del Estado para imponer determinadas cosas al resto de la sociedad. Y yo creo que la batalla va un poco por ahí también, por decir, el Estado no tiene por qué ser el Dios. O sea, Sí. realmente hay una religión que es la católica y que realmente es la que está siendo sustituida por las ideologías. Entonces, yo sí que creo que más o menos y poco a poco la batalla se va ganando. O sea, no soy realmente Yo también, pesimista ojalá en base a alcancemos. Europa. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay... Es una contrarreloj, El ¿no? tema es contra el reloj, es porque contra el reloj. yo no sé Contra el cómo reloj vas a frenar, digamos, Bueno, yo creo que es la muy islamización importante, de Europa. es que- muy que va así. importante seguir ver el ejemplo de lo que está pasando en Nueva York, ¿no? Espero que eso le haga abrir los ojos a mucha gente, ¿no? Lo que está pasando Vamos en a Nueva ver, York. sí, con el desastre, pero fue rescatado por el Estado de Nueva York, Mandamni, que estaba a punto de quebrar la ciudad, y por supuesto sus amigos demócratas le echaron una mano ahí. Todavía le queda tiempo ¿Cómo para no? hacerlo peor, ¿eh? Yo Sí. apuesto fuertemente Más a rápido. que Sí, va a yo no hacerlo creo mucho que peor. Mandamni va, pero fíjate que esto trasciende los tipos de gobierno. O sea, se supone que Angela Merkel era una persona de derecha, pero fue la que peor le hizo a Alemania. La destrozó. ¿Qué hizo el conservadurismo en Inglaterra después de Brexit? Lo único que hizo fue dejaron de traer inmigrantes que venían de Europa, que eran buenos, y le abrieron las compuertas a los peores inmigrantes del planeta, a la peor gente que existe. ¿Ya? No quiero decir que todos, pero como grupo, que vienen de Pakistán y vienen de África y vienen de todas esas partes, con sus costumbres completamente barbáricas. Muchos son fundamentalistas islámicos, con coeficiente intelectual bajísimo, con niveles de capital humano desastrosos. Y 10 años que los ingleses votaron para que no hubiera migración, los fueron traicionados por el Partido Conservador Inglés. Que por cierto se cumple el aniversario esta semana del Brexit, creo. Sí, y de hecho Fue yo el fui, 24 yo fui de- partidario del Brexit. Me parecía bien que la Unión Europea recibiera una cachetada por su intromisión y su tendencia versallesca y autoritaria a imponer regulaciones y cosas, pero nunca me imaginé que el Partido Conservador Británico iba a ser tan catastrófico y iba a elegir a tantos payasos además como líderes, y me alegra que esté desintegrándose ahora, porque fueron unos traidores frente al pueblo inglés, los traicionaron de la peor forma que uno se pudiera haber Es imaginado. un poco también la incapacidad de la Unión Europea, que hasta que no está todo bajo mínimos, ¿no? Hasta que no estamos, pues yo qué sé, como ha pasado en Argentina, ¿no? Hasta que ya no han tocado fondo y todavía se estaba escarbando, o en Venezuela, bueno, Venezuela porque ha intervenido Trump, pero quiero decir, o sea, no sé, esa socialdemocracia con ese igualitarismo, esa redistribución, etcétera, ¿cómo aguanta tanto hasta que tienen que resistir tanto? Porque están consumiendo el capital acumulado décadas anteriores, esa es la verdad.
Y hoy la calidad de vida de la gente joven es mucho peor que la que era en los 70, en la época de posguerra, por lo menos en Alemania, en Francia, en muchas partes, donde la economía crecía, volaba. Tú te podías comprar una casa sin mayores problemas y finalmente podías mantener una familia, donde hoy día ya es casi imposible. Bueno, ahí también entra la política monetaria. La política monetaria es completamente cierto, es un gran problema. Yo soy partidario del patrón oro o del free banking, por lo que quieras, menos el sistema que tenemos hoy día. Y sí me preocupa a mí el reemplazo cultural, eso sí me preocupa. Yo estudié en Alemania antes de que Merkel abriera las compuertas. Después volví a Heidelberg, donde yo estudié un tiempo después. Y tú ya no podías caminar tranquilo en la noche en las calles. Y las mujeres ya no pueden caminar tranquilas en la noche en las calles. Entonces, y ahora los homosexuales no pueden caminar tranquilos ni de día. Entonces, los alemanes que se jactaban tanto de nunca más nos va a volver a pasar el antisemitismo y el nazismo, hoy día han traído a la gente más antisemita del mundo a vivir a su país, que son los que si pudieran hacerlo tendrían ya listo el próximo holocausto. Pero no te quepa ninguna duda. De hecho, 43-45% de los musulmanes en Alemania, creo que eran menores de 35 años o algo así, estaba de acuerdo con la Sharia, con reemplazar la constitución alemana por la Sharia. Pero tú te das cuenta lo que es esto. Y cuando llega gente así a tu país, no tiene que ser un 40, un 50% para que se acabe tu cultura y tu forma de vida. Basta que sea el 2%. Sí, Y que tenga acceso al poder, claro. Como los... Ni siquiera, porque ¿sabes lo que termina pasando? Como en la Revolución Que estos Soviética, tipos te ¿no? empiezan... El 2% del proletariado fue el capaz de darle la vuelta. Además, ¿no? Porque llegaron al poder. Pero el problema es que tú ya no puedes convivir porque basta que un tipo entre con un auto al mercado de Navidad y mate a 20 personas y hoy día hay ciudades que ya cancelaron los mercados de Navidad. Claro. Ya. Y otras que tienen que poner unos bolones así y tener militares en todos lados porque tú no puedes estar en el mercado de Navidad tranquilo con tus niños porque a muchos musulmanes no les gusta. La violencia es legitimada por un gran porcentaje de los musulmanes en general. Además de los ataques sexuales que en Alemania se han disparado a niveles récord históricos, nunca había habido más agresiones sexuales, fundamentalmente por inmigrantes. Más los ataques con cuchillos espontáneos. 27.000 registrados el año pasado oficiales, ataques con cuchillos, la mayoría de inmigrantes. Como lo que vamos a ver en Inglaterra, en el Reino Unido. Bueno, en Barcelona había una batalla campal la semana pasada. Sí, Nos queda- vi las Nos imágenes. queda un minutito de programa nada más. Quiero que dártelo, Axel, para que nos mandes un mensaje positivo, ¿no? También en positivo. Miren, Para nuestros oyentes de la Yo batalla te pediría cultural, el antibiótico sí, el antídoto de los parásitos mentales. para Mi- la batalla cultural. Para dar la batalla cultural es el camino. No está todo perdido, obviamente, pero la tendencia es preocupante. No está todo perdido. Creo que el futuro lo van a marcar países como Argentina, en el sentido de que si ellos logran salir adelante, el efecto de demostración, no solo sobre la región de América Latina, sino que sobre el mundo entero, va a ser colosal. Y todos estos países están enfrentando problemas similares. Y tiene que haber más coraje. Este tipo de programas y otros van a crear un ambiente que también va a ejercer presión sobre los partidos políticos para que empiecen en partidos como el PP a abrazar ideas más pro mercado y cuando estén enfrentando estos problemas fiscales y todo lo demás, no tenga siempre la misma receta que subir impuestos y gastar más dinero. Eso en lo económico. Y en lo cultural creo que también está empezando a crecer el nivel de conciencia en la ciudadanía de que esta cuestión no puede seguir así, porque lo contrario vas a perder tu país, vas a ser tú un extranjero en tu propio país. Pues muchísimas gracias, Axel. Nos vamos ya muy deprisita diciendo a todos nuestros oyentes, recordándoles que la semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre. No pedir permiso para defender la libertad. I spend too many nights